¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy con un video interesante para todos ustedes. Vamos a estar mostrándoles cómo hacemos desde cero, paso a paso, un molde de silicón para una pequeña maceta de cemento que puede albergar ya sea suculentas o cactus, pero también nos funciona como un recipiente que podemos utilizarlo para la fabricación de velas aromáticas, velas de soya, que son muy rentables para todos nosotros emprendedores. Vamos a mostrarles entonces, como les dije, desde cero cómo utilizamos la tecnología 3D, el diseño 3D para facilitarnos la producción de este tipo de moldes que ya ustedes saben que hacemos regularmente. Si eres nuevo en el canal, pues sí, hacemos nosotros moldes de silicón para nuestro propio uso. Así que si no has visto los otros videos, te invito a que le des una ojeada al canal y veas todas las cosas que estamos haciendo. Muy bien, este diseño que hacemos nosotros en 3D se compone de tres partes. Primeramente tenemos lo que es el núcleo, que nos va a definir cuánto vamos a tener de espesor de silicón en lo que es la cavidad. También tenemos las carcasas, que nos van a servir como contenedor para el silicón, para que no se derrame. Y tenemos lo que es el mismo modelo en sí, que en este caso es un cubo. Aquí lo tenemos, es un cubo con un diseño especial que hemos hecho y con una capacidad para recibir 1.5 onzas de cera de soya. Otra cosa que quería mostrarles es realmente cuánto cuesta hacer los contenedores y el modelo que estamos haciendo para el molde de silicón. Realmente es algo bien económico y vamos a demostrarles cuánto cuesta esta estructura. Primero la pieza, pues los contenedores y de último 152 gramos es lo que pesa, y a nosotros como costoso nos cuesta 3 centavos el gramo de filamento para impresión 3D por 152. $4.56 es lo que nos costó hacer toda esta estructura para entonces proceder a construir el molde de silicón. Así que, como le había mencionado en otros videos, esas impresiones 3D realmente no son costosas en base al beneficio que usted va a obtener de lo que rinda el molde de silicón. Y continuando con el proceso de hacer el molde de silicón, vamos ahora con el método infalible para calcular cuánto necesitamos de silicón. Ya lo hicimos en unos videos pasados. Vamos a verificar con la ayuda de nuestros granitos de arroz cuánta cantidad de silicón vamos a tener que utilizar. Es un aproximado que siempre nos va a resultar, pero esto nos ayuda significativamente para no hacer el cálculo a ciegas y gastar demasiado producto, que como ustedes saben es algo costoso. En uno de los últimos comentarios que hemos recibido con respecto a los moldes de silicón, nos consultaban que cómo los lavábamos. Nosotros lavamos estos moldes que hacemos simple, con jabón, con agua, y una de las cualidades de este silicón es que los moldes no pierden su capacidad de desmoldarse sin necesidad de usar nada. O sea, ellos funcionan igual que el primer día. Como les comenté, no son como otros moldes que los venden por allí, donde se ponen secos, se resecan las paredes del mismo molde por dentro, y después lo que viene seguidamente es que se empiezan a rajar o se empiezan a partir. Muy bien, una vez que ya hemos completado de llenar el recipiente para calcular la cantidad de silicón que vamos a utilizar, vamos a vertir. Si es necesario, vamos a quitarle
fijamos todo el arroz. Como ven, estos son mecanismos que hacemos y que los fijamos con tornillos muy fácilmente. Y vamos a proceder a ver cuánto volumen de arroz. Aquí si pueden ver, tenemos aproximadamente 110 mililitros es la capacidad. Lo que hacemos entonces es que le damos aproximadamente un 10% más para no quedarnos cortos. Es lo suficiente, es lo que nos ha funcionado. Un 10% adicional a los 110 mililitros que tenemos allí. Así que ahora vamos a estar preparando nuestro silicón para hacer el molde en base al volumen que nos arrojó la medida que hicimos con los granos de arroz. Como pueden ver, sellamos todo el recipiente con cinta adhesiva para evitar cualquier derrame de silicón por alguna de las ranuras que siempre quedan cuando hacemos estos recipientes. Así que para evitar pérdidas los cubrimos muy bien con la cinta adhesiva. Ok, ahora vamos a proceder a mezclar muy bien este silicón. Si notan, este es un silicón que tiene parte A y parte B. Entonces lo vamos a mezclar muy bien hasta que tengamos un color uniforme. Y tenemos que mezclarlo hasta que nos quede una sola combinación de color. Le damos muy bien tratando de sacar cualquier silicón que no se haya mezclado del fondo de nuestro vaso. Normalmente es allí donde más tenemos que darle, porque nos descuidamos y no mezclamos muy bien esa parte de abajo del vaso. Mientras mezclo este silicón, les voy a estar dejando por aquí un render o un ejemplo de un molde que estamos o queremos hacer de México. Ya hicimos el de Venezuela, tenemos el de Panamá, y a solicitud de unos amigos de México vamos a estar produciendo próximamente este macetero, esta maceta que ustedes están viendo con el mapa de México. Como esta es una maceta más chica, vamos a procurar primero quitar el núcleo como lo hemos hecho, para que el silicón caiga inicialmente casi completamente en la cavidad. Entonces ponemos el núcleo y después vamos depositando más silicón para que se vaya regando por todo el espacio. Okay, vamos entonces a depositar nuestro silicón. Fijamos los tornillos primeramente acá en el núcleo, no vaya a ser que nos ocurra un accidente y nos caigan los tornillos en el interior del recipiente, y entonces sí vamos a tener un serio problema. Ok, están los tornillos fijados, así como los ven. Hay que fijarlo primero, y ahora procedo con mucho cuidado. Notan que el silicón empieza entonces a derramarse hacia todo el espacio que nos queda.
Esa es la ventaja de trabajar con estos tornillos para fijar todas las partes. Una vez que está fijado, entonces seguimos agregándole más silicón hasta completar todo el recipiente. Si pueden observar, no tenemos ningún tipo de derramamiento o de escape de material por ninguna parte. Esto es excelente, así es que por eso utilizamos esta cinta eléctrica para prevenir esos derrames. Hemos terminado de agregar el silicón necesario para la construcción del molde, así que vamos entonces a esperar que seque para sacar nuestro molde y seguir con la confección de las piezas en cemento, en resina o las que queramos construir. Ya ha pasado el tiempo necesario para que el silicón seque completamente, así es que voy a desarmar todo el recipiente para sacar el molde de silicón, que debe estar listo para comenzar a producir las piezas para macetas de yeso, macetas de cemento o envases para velas aromáticas. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles por ver nuestros videos y ser parte de nuestra comunidad. Si disfrutas de nuestro contenido y deseas estar al tanto de las últimas actualizaciones, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar todas las notificaciones para no perderte ni un solo video. Además, me encantaría escuchar tus comentarios, tus consultas y sugerencias. Así que no dudes en dejarnos un comentario en la sección de abajo. Tu participación es muy valiosa para nosotros. Aquí está el resultado esperado, un molde que además de ser muy elástico es un molde de silicón que nos va a dar muchas piezas. Recuerda que estos moldes los puedes lavar con agua y jabón sin temor a que pierdan la facilidad de desmoldar o sin temor a que se echen a perder. También son moldes de silicón en los que no vas a necesitar untarle nada para que ellos trabajen de manera correcta al desmoldar las piezas. Y por último, son moldes que también lo puedes usar para hacer piezas en resina de poliéster o bien en resina epóxica. Y ya por último les muestro la primera pieza que hicimos con un acabado excelente. Gracias amigos por ser parte de esta aventura y nos vemos en el próximo video.